Me conseguí este mensaje en internet de un sacerdote que habla que la iglesia se está transformando en una federación de sectas. Vamos a ver lo que nos dice este sacerdote y te pido que te quedes hasta el final para la reflexión. Veamos el video. La Iglesia Católica se está transformando en una federación de sectas, de grupitos. Ahora hay una moda pentecostalista protestante, bailamos, cantamos, hacemos conciertos y se van haciendo una confederación de sectas, de grupitos, todos estos grupitos, algunos aprobados y publicitados mucho, en fin. De verdad que suscribo cada una de las palabras de este valiente sacerdote, pues hablar de esta forma. Ahora yo quiero reflexionar cada punto de lo que él está hablando y que inclusive ya hemos hablado en otras oportunidades en el canal. Dentro de la iglesia hay muchos movimientos apostólicos, grupos, comunidades, y eso está muy bien. La iglesia es plural. La iglesia es plural. Eso nos permite vivir nuestra espiritualidad dependiendo los dones y carismas que el Señor nos regala. Y eso está bien. Ahora, lo que sucede, y concuerdo con el sacerdote, es cuando algunos, escuchen bien, porque a veces hablamos y la gente dice, está generalizando. No, 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 no. Cuando algunos de estos grupos, y por cierto, el padre sí habla de movimientos pentecostales dentro de la iglesia y todo esto que se le da muchísima promoción, pero no necesariamente son grupos de este carisma o de este estilo, ¿no? Porque también lo podemos hablar, y yo lo he hablado con el padre, por ejemplo, Javier Olivera Rabasi, y también grupos que se autodenominan tradicionalistas, remanentes, que resguardan la verdadera iglesia, y todo esto también podemos colocarlos dentro de estos grupos. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de sectas y cuando estamos hablando de estos movimientos o grupúsculos, como lo llama este sacerdote, el problema está que cuando tú crees que ese grupo en específico es donde realmente sí se vive la efusión del Espíritu Santo, que allí sí se sabe rezar, que allí sí hacemos esto o lo otro. Allí es donde está el problema, porque allí nos estamos comportando como protestantes. Existen muchos movimientos, sí, pero todos los movimientos de la iglesia conforman la única y verdadera iglesia. Y es allí donde tienes que tener cuidado. Porque como dice también el padre Junior, que hemos entrevistado muchas veces en este canal, si a ti el Señor te dijo, te mostró, te reveló que en tu comunidad debían hacer el rosario 10 veces al día, de rodillas, de espaldas, de cabeza, como lo dice el padre a manera de chiste, y de esa manera tú vives tu espiritualidad y tu catolicismo de una manera correcta y fiel al magisterio, muy bien. Ahora el problema está con que tú creas que esa es la única forma de hacerlo, y cuando miras que hay otro grupo que probablemente hace el rosario, qué sé yo, sentados en un círculo, ahí pues tranquilitos, sin mucha bulla, entonces no, allí sí eso no está bien. ¿Ok? O, por ejemplo, de estos grupos, como dice el sacerdote, medio pentecostales, con mucho baile, con mucho concierto y todas esas cosas, que pues sí, son bonitos, en algún momento nos ayudan a acercarnos al Señor. Otras personas tienen esos dones y carismas y viven su espiritualidad de esa forma, bien, porque la iglesia lo aprueba. ¿Ok? El problema está que tú digas que las misas donde no tengan esos carismas, entonces allí son misas aburridas, o allí no hay unción, o allí no se siente el Espíritu Santo. Entonces es allí donde existe el problema. Y eso se está sintiendo mucho hoy en día. Eso se siente mucho. O sea, yo he hablado con sacerdotes, yo le digo, padre, pero hay veces que yo abro, no sé, cualquier red social y miro este católico y miro esto y miro el otro, y pareciera que estuviésemos en iglesias diferentes, o sea, como protestantes, ¿no? Porque como digo, o sea, cada quien quiere imponer su realidad. ¿Sabes? Y repito, o sea, están los de
que son más conservadores y tradicionalistas, que pues para ellos la misa en latín, pues esa es la verdadera misa y perfecto, es una misa hermosa, la liturgia es hermosa. Y si tú vives tu espiritualidad de esa forma y eso te lleva a Dios, excelente, ¿ok? Muy bien. Ahora, no por eso, entonces ahora que si la misa después del Vaticano II, entonces es una misa falsa, que es una misa protestante, que lo otro, que lo demás. Entonces esto confunde muchísimo y esto cansa también a mucha gente. Nosotros a veces, y me incluyo, a veces de acercar a las personas a Dios, lo que hacemos es alejar a las personas de Dios. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas que ocurren y por supuesto, pues pedirle a nuestros sacerdotes que sí sean como garantes de la tranquilidad, de que se viva una espiritualidad sana en algún grupo, que si ven no sé, algún indicio de que se está protestantizando o de que la gente pues está haciendo cosas que no deben, porque hasta eso vemos que se inventan oraciones, que se inventan ahora enseñanzas inclusive, ¿no? Que tienes que hacer la oración tal para romper con los pecados de tu tatarabuelo. ¿De dónde inventaron eso? Eso no es católico, cuidado. Entonces, si tú vas y corriges eso y le dices, mira, porque ahí sí hay que corregir, ahí sí hay que corregir. Entonces, cuando tú vas y le dices, mira, eso no es por allí, entonces la gente se indigna y dice que persigues y dices que divides. No, eso es un comportamiento sectario, cuando tú no quieres aceptar la verdad. ¿Ok? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todo eso que está sucediendo. ¿Es normal que suceda? Sí. ¿Siempre ha sucedido? Sí. Ahora, el tema que es con las redes sociales, por supuesto, hay muchísima bulla, mucha exposición a diferentes cosas que pues la gente pues se confunde, ¿no? Entonces, yo creo que aunque me digan que si soy de esto o de lo otro, lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros es ser verdaderos católicos, ¿ok? Que seamos católicos. Y si quieres saber qué es ser un verdadero católico, bueno, estudiemos el catecismo, estudiemos la palabra de Dios, vayamos hacia los padres de la iglesia. Eso es lo que debes conectarnos con nuestra iglesia, con nuestra espiritualidad, ¿ok? Y pues estas disputas o grupos de aquí y de allá, que pues entre unos y otros a veces se tiran y este es mejor y esto, eso no hace nada bien a la iglesia. No hace absolutamente nada bien. Entonces, pues oremos para la unidad de los cristianos, de la iglesia, que los egos se vayan, que pues todos los grupos y comunidades seamos fieles a la enseñanza católica. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir cada día en nuestra oración y, por supuesto, vivirla y ser ejemplo de ello. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Dios los bendiga.